Buenos días, bienvenidos sean al curso de ABC de Buen Fin 2020, Museo y Patrimonio. Les doy la bienvenida de acá de Venezuela, soy docente del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Mi nombre es Evelyn Rodríguez, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela. Además cuento con una especialización en museología y una maestría de educación social e interculturalidad. Además, soy presidenta del Emprendimiento Cultural Barquisimeto 2.0, la cual se encarga de la difusión del patrimonio cultural de la ciudad. Les doy nuevamente la bienvenida a todos los que van a integrar este maravilloso curso de Museo y Patrimonio, donde estaremos hablando el día de hoy de la primera sesión de la dualidad cultural de Museo y Patrimonio. Continuaremos con la sesión 2, Museo más Patrimonio, buscando la musealización del patrimonio, y luego culminaremos con la sesión 3, Museo más Patrimonio, en la musealización de la historia. Nuevamente, este curso está aperturado para todos aquellos interesados en conocer esta dualidad y cómo ellas se han especializado y se han conjuntamente relacionado para poder hablar de emprendimiento y, por supuesto, hablar de el acceso a la cultura en nuestra diversidad de contrastes en los países en la cual nosotros residimos. Bienvenidos a Venezuela, por supuesto, y bienvenidos al Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Damos comienzo con esta sesión 1 que está diseñada con ustedes. Ya saben que todo el acceso de este curso es a través de la plataforma Classroom, donde está todo el contenido estructurado, además de un contenido material bibliográfico adicional para que ustedes lo puedan revisar de acuerdo a su disponibilidad y su interés. Además están estas sesiones grabadas en donde, bueno, la idea es compartir conocimientos y experiencias de acuerdo a los contenidos diseñados para el curso. Nuevamente los invito a acceder a esta plataforma para que puedan dejar sus comentarios, sus dudas, compartir conmigo en las asesorías pendientes de un día poder dar apertura a esta dualidad cultural que muchas veces hemos eh, constatado que son prácticamente dos elementos que trabajan por separado, pero sencillamente es una dualidad que trabaja en conjunto, y hoy vamos a conocer cómo estas dos dualidades o estos dos elementos están trabajando de la mano para poder llevarnos lo que conocemos a nivel universal, lo que es la cultura. Esta sesión está pautada con el siguiente temario, que vamos a hablar sobre todo textualizarnos con esta dualidad cultural, patrimonio y museo. Tenemos una idea, hablando un poco de la génesis y la evolución del patrimonio y los museos, y qué vamos a conservar. Esto es muy importante. Tipologías y clasificación, tanto del patrimonio como el museo, marco jurídico, la UNESCO, ICON y las siguientes normativas, que son las que nos condicionan no solamente el uso del patrimonio y de los museos en este caso, sino también el condicionamiento de los espacios culturales y cómo nosotros nos vamos a apropiar, porque sencillamente lo que estaremos hablando acá es de identidad cultural. Entonces, bueno, dando inicio a este temario, vamos a dar apertura a esta incógnita. Y esta incógnita a través de esta dualidad cultural, pues vamos a contextualizarnos en donde que lo primero que hace falta para decir lo nuevo es conocer bien lo viejo, como dice Leopoldo Alas Clarín. Pues bien, cuando hablamos sobre el patrimonio cultural, es preciso partir de esta premisa y reconocer que si pretendemos descubrir el valor que dicho patrimonio posee en nuestros días, habrá que conocer mejor cómo se fue originando a lo largo de la historia y también cómo se fue originando a lo largo del tiempo. Hasta los años 60 del pasado siglo, el patrimonio colectivo de los grupos sociales se vino clasificando como histórico-artístico, consecuencia de una visión meta histórica elitista y disciplinaria, que aquel patrimonio se caracterizaba por ser tradicionalista y sustancialista, reduccionista, elitista, restrictivo, estático y monumental. Solo aquellos objetos declarados como bellos, antiguos o excepcionales por los grupos sociales occidentales ligados al poder político o religioso eran dignos de formar parte del patrimonio. Aunque muchos colectivos sociales, políticos, administrativos y científicos, esta visión todavía persiste en los últimos 5 décadas de fundamentos ideológicos, teóricos y prácticos de aquel patrimonio histórico artístico,
que por supuesto se ha venido cuestionando y proponiéndose otras nuevas tipologías. Este testimonio más relevante en la innovación de los citados fundamentos ha sido la sustitución de los adjetivos históricos y artísticos por lo cultural. Calificar al patrimonio colectivo de un grupo social como cultural es un cambio radical y revolucionario, puesto que desplaza el foco de atención de los objetos que constituyen al patrimonio, a los grupos sociales que lo seleccionaron, por supuesto, y lo definen así como patrimonio de su identidad. Diversos cambios, por supuesto, sociales acaecidos en la segunda mitad del siglo XX, así como nuevas oportunidades teóricas en el campo del patrimonio y la museística, ha impulsado ese cambio en decir de histórico artístico a lo cultural ya mencionado. En primer lugar, para poder comprender esta dualidad, pues están las repercusiones teóricas y prácticas de las conclusiones de la Comisión Franceschi, en donde esta comisión y sus trabajos de 1964 y 67 dieron esta noción de bien cultural, declarando que las razones para la preservación de los objetos están en los valores que representan y no en sus características formales. De este modo, cualquier manifestación o testimonio que los miembros de una cultura aprecien como significativo podría ser considerado como un bien cultural y, consecuentemente, como su patrimonio. Desde esta perspectiva teórica y la legitimación de los objetos patrimoniales está en la valoración que los grupos sociales realicen de sus objetos o manifestaciones culturales. En un segundo lugar, se destaca la aportación de la nueva museología, que estaremos hablando un poco de qué se apertura esta nueva museología. Los miembros de esta tendencia museológica proponen reemplazar la tríada clásica, edificio, colección y visitante, por la constituida por territorio, patrimonio y comunidad. En lo que aquí se atañe, según la nueva museología, es que para los museólogos, que son los individuos y además los grupos sociales de un territorio, están sujetos y que son actores principales de este quehacer museístico, y por tanto son los responsables de la valoración y la selección de patrimonio. Siguiendo estos planteamientos, surgieron los primeros ecomuseos, que vamos a hablar también el día de hoy, oponiéndose estos al museo tradicional, templo de la cultura universal e intemporal, valiéndose así en nuevas infraestructuras museísticas, en nuevos grupos sociales al margen del poder político, económico, religioso, que han llevado a cabo nuevas propuestas para reconocerse en sus características culturales e idiosincráticas. Además, que en un tercer lugar, y en especial a partir de la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural del Mundo en 1972, se subraya la importancia de indicar propuestas por la UNESCO en sus convenciones y reglamentaciones, cartas y declaraciones, en donde en esta citada convención se estableció que el patrimonio colectivo viene definido por los significados y los valores de los elementos que los constituyen, dando cabida a muchos más patrimonios, por supuesto, de lo que podrían delimitar siguiendo los criterios utilizados para definir solamente en esas épocas histórico y artístico. Y por último, y no menos importante, pues se afectará entonces el cuestionamiento teórico del modelo elitista de este patrimonio histórico-artístico y de la museología histórica, que están estrechamente vinculados con los movimientos de mayo del 68 y de los procesos de descolonización. La reivindicación y la defensa de las especificidades sociales y culturales de los excluidos del poder cuestionario, los principales teóricos, prácticos e ideológicos que se sustentan sobre este patrimonio elitista. Los nuevos fundamentos valorativos del patrimonio no se ajustaban ni a lo bello, ni a lo antiguo, ni a lo excepcional. De este modo, estos cambios sociales propiciaron más bien un replanteamiento teórico, práctico, ideológico del quehacer patrimonial y museístico para dar cabida a nuevos bienes culturales, como por ejemplo los aperos y utensilios rurales, los pabellones y máquinas del periodo industrial, la arquitectura, las fiestas, las artes populares, la cocina y los oficios tradicionales o el arte primitivo. En definitiva, la puesta en valor de estos nuevos patrimonios emergentes evidencian que las limitaciones de aquellos criterios históricos y artísticos considerados de aplicación universal a la hora de definir qué es patrimonio para un grupo social y censura consecuentemente. Entonces, ¿qué tenemos? O por lo menos tenemos una idea, por supuesto. Nos cuestionamos siempre qué es patrimonio, qué es museo, y cómo estos van a tener una génesis y una evolución, y por supuesto,
una relación. Entonces comenzamos a definir, por supuesto, la magnificencia de lo que es patrimonio. Patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Patrimonio procede del latín patrimonio y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera simbólica. Por supuesto, es todo el legado heredado por los antepasados de generación tras generación que constituye hoy día de nuestra historia, cultura e identidad. El patrimonio cultural, por supuesto, se construye socialmente y de forma variable en el espacio y en el tiempo, y que dicha construcción social puede variar de una sociedad a otra, al igual que puede hacerlo de un grupo social a otro en el seno de una misma sociedad. Esta construcción social quiere decir que el patrimonio cultural no es algo natural, que no tiene un estatus ontológico, no es ajeno a, o tampoco es independiente de los individuos y grupos sociales que lo definen y está fuera de un determinado contexto sociocultural. No son los objetos, artefactos, obras de arte, monumentos, conjuntos históricos, restos arqueológicos, cultura material, oficios, especies animales y vegetales, espacios naturales, costumbres o cultura inmaterial, lo que por sí mismo alcanzan la cualidad de patrimonio cultural. Son los individuos y grupos sociales de los que los valoran y han valorado, los que los seleccionan y han seleccionado. ¿Qué elementos son merecedores de protección, conservación y fomento? Porque simbolizan y representan lo que esos individuos y grupos sociales son. Valorados y seleccionados estos patrimonios o el patrimonio cultural proporciona a los seres humanos, por un lado, un conjunto de referentes sobre sí mismo y por otro, una estabilidad en el espacio y en el tiempo del sentido de continuidad o el sentido de pertenencia, es decir, del nosotros, del grupo, de la identidad colectiva, una estabilidad en eso sí inestable, pero que la identidad no es un estado de autoafirmación estático, sino un proceso de autoafirmación relativamente estable que se actualiza en función de sus características intrínsecas y además del contexto en el que está inmerso. Al igual que el patrimonio cultural, las especificaciones o especificidades que caracterizan la identidad cultural son formas concretas, son también construcciones sociales. Y que esa valoración y esa selección de los bienes culturales que realizan los individuos están condicionadas por lo cultural. Entonces, la cultura no es un elemento accesorio al ser humano, es una emergencia, como quien dice morir, propia y constituida de los seres humanos. Es el conjunto de saberes, saber hacer, reglas, estrategias, hábitos, costumbres, normas, prohibiciones, creencias, ritos, valores, mitos, ideas adquiridas que se perpetúan de generación en generación, se reproduce en cada individuo y mantiene por generación y regeneraciones la complejidad individual y la complejidad social. Así, la cultura posibilita a que los grupos sociales se autoproduzcan, se autoorganicen, se autoperpetúen y se autorregeneren constituyendo nosotros. Entonces, además que entendida la cultura, presenta dos características que es necesario destacar en esta repercusión, en lo que vamos a valorar como patrimonio, bien sea patrimonio o patrimonio cultural. En primer lugar, la cultura es de naturaleza fluida, condiciona la realidad cambiante, pero a su vez está también condicionada por dicha realidad, constituyendo un proceso recursivo, continuo, en que se retroalimentan de esta estabilidad cultural y la renovación. En un segundo lugar, la cultura no se distribuye homogéneamente en la estructura social, sino más bien como un conjunto cultural que presenta una absoluta coherencia interna. Si la cultura es cambiante en la diacronía y variable en la sincronía, también lo son la identidad y los procesos de valoración y selección del patrimonio cultural. Por eso ha afirmado que el patrimonio cultural es un proceso de construcción social variable, porque también la cultura y la identidad lo son, indiscutiblemente. En definitiva, el patrimonio colectivo de un grupo social está constituido por el conjunto de elementos valorados y seleccionados por los individuos para simbolizar ese nosotros. Y es cultural porque la cultura permite a los individuos, en primer lugar, llevar a cabo el proceso de valoración y selección y en un segundo lugar, organizarse, regenerarse, perpetuarse y configurar ese patrimonio que, bueno, es la representación del nosotros. Entonces, actualmente, la relación entre el patrimonio cultural y la identidad grupal es insolayable y aceptada ampliamente.
Así, por ejemplo, el Informe Mundial sobre la Cultura de la UNESCO en 1999 se escribe que a lo largo de los últimos decenios ha cristalizado en torno al patrimonio cultural una parte importante del sentimiento de identidad, a la que al mismo tiempo se ha atribuido por motivos de política cultural el papel motor de la expresión cultural. Más recientemente, las resoluciones adaptadas del siglo XIX en la Asamblea General ICOM, reunida en Barcelona en 2001 y conocida como la Carta de Barcelona, se solicita al Consejo Internacional de Museos que difunda la información sobre la fragilidad del patrimonio y que promueva acciones para sensibilizar al público en su conservación, porque el patrimonio cultural y natural de la humanidad, mobiliarios e inmobiliarios, es fundamental para nuestra identidad cultural. Entonces, esta vinculación de identidad con el nosotros, con el patrimonio cultural, por supuesto, por un lado, hace que los bienes escogidos adquieran un carácter sagrado. Y por el otro, al simbolizar al grupo que lo selecciona, el grupo social que lo selecciona, hace necesario tomar medidas oportunas para garantizar su protección y fomento. Con estas medidas, los grupos sociales buscan proteger su especificidad y representación interna y externa. La valoración de cualquier objeto patrimonial varía de una sociedad a otra, al igual que varían las culturas de un territorio al otro. Asimismo, en una misma sociedad está la valoración que también cambia en la diacronía y en la sincronía. Las costumbres, las normas, prohibiciones, creencias, ritos, valores que se van a actualizar a lo largo de la historia y consecuentemente por esa condición de construcción social también va a variar. Dentro de una sociedad, esta construcción no se lleva a cabo homogéneamente porque la cultura se distribuye de manera desigual en la estructura social. Pero en definitiva, el patrimonio cultural en una sociedad no siempre lo han constituido los mismos bienes culturales. E incluso persiste en una característica formal a lo largo del tiempo, pero que los bienes culturales cambian de significación. No son los mismos bienes culturales, aunque el soporte material o de la estructura formal persiste. Este conjunto multicolor de valoraciones pueden dar origen a conflictos entre los diferentes agentes sociales implicados que lo hemos visto, cuya resolución y efectivamente fuera posible se resolverá según las relaciones de poder de la posición en la estructura social donde este grupo se mantenga y por supuesto de las estrategias de delegitimación puestas en juego por los agentes sociales que lo rigen. Ante este agente social se puede definir que todo aquel colectivo o institución social vinculado por iniciativa propia o no con el proceso de construcción del patrimonio cultural en nuestra sociedad a partir de la Revolución Francesa, el Estado y las administraciones públicas han asumido las competencias de protección, conservación y fomento del patrimonio cultural. Que sean eficientes o no sean eficientes, bueno, ya ese sería otro tema de política cultural. Mediante la asunción de dichas competencias, los poderes públicos, por ejemplo, además de impulsar y consolidar la propuesta identitaria dentro de su ámbito territorial de actuación, regula además las actuaciones patrimoniales determinado y condicionado a la participación e implicación también de los colectivos sociales. No siempre acorde con dichas actuaciones. De ahí que las actuaciones patrimoniales de las administraciones públicas, la implicación de algunos agentes no sea siempre consecuencia de la adhesión al proyecto patrimonial, ni mucho menos a una propuesta identitaria, sino más bien a una exigencia o consecuencia de la legislación patrimonial aprobada en el poder político. Toda investigación en el campo patrimonial deberá comprender esa posibilidad a saber qué participación de algunos agentes es impuesta y no deliberada. Entonces, todo este compendio, este preámbulo tanto histórico como propuestas más hacia la modernidad y contemporaneidad, se reduce que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritos y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas desde el alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. La lengua, los ritos, las creencias, los lugares, los monumentos históricos, la literatura y las obras de arte y los archivos de la biblioteca. Esto es un concepto de la declaración elaborada de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural en México en 1982, que queremos reducir para poder
continuar con esta reflexión, que por supuesto hemos entendido el patrimonio desde la antigüedad, desde la historia, aquello sagrado y que por supuesto no podemos acceder. O por ejemplo, podemos acceder según unas condiciones, unas legitimaciones, como lo declara lo que mencionamos anteriormente. Pero no nos damos cuenta que el patrimonio y el patrimonio cultural y natural, por supuesto, se dan en medidas de esta misma selección que hemos repetido constantemente de los grupos sociales, pero es que esto es lo que nos va a definir como patrimonio. Ya no buscamos solamente lo material, lo que representa la historia y, por supuesto, lo que representa la contemporaneidad, sino también ese reflejo de ese grupo social que se preocupa por mantener ese contexto histórico o ese hecho histórico que marca la vida cultural y la vida social, política e ideológica del momento. Por la incidencia que han extendido estas reflexiones acerca del patrimonio, pues obviamente nos ha hecho a muchos especialistas del área un poco complejo que las sociedades contemporáneas, con estas necesidades que por supuesto varían y que hoy se desvirtúan de necesidades que teníamos anterior a la pandemia, la idea es que sigamos consecuentemente en las siguientes reflexiones. Desde el primer punto, la primera tiene que ver con el papel que juega el pasado en la puesta en valor de un bien cultural. Si bien el patrimonio cultural se apoya fundamentalmente en elementos del pasado, de la historia, no es el pasado ni la historia, ni el devenir de una sociedad lo que legitiman la selección de los bienes culturales, sino la selección y la actualización que de ellos hacen los individuos y grupos sociales en el presente. Esta actualización que implica una evaluación y una selección en función de sus valores e intereses actuales, aunque la elección se realice con el material histórico disponible. Y en una segunda reflexión, concierne a la labor de los técnicos, especialistas y científicos, es insuficiente si queremos abordar la complejidad del patrimonio cultural. Las valoraciones técnicas y científicas no dejan de ser una de muchas valoraciones culturales posibles por sus características del contenido del sentido interno del bien cultural. Pero hay muchas valoraciones que muchas veces se mediatizan o se condicionan por el poder político. Para luego contextualizarnos y seguir contextualizándonos en este tema sobre el patrimonio y poder entender la relación con el museo, tenemos que hacer como un repaso breve sobre la parte de los hechos históricos que han marcado y que han definido el patrimonio cultural por tanto tiempo. Entonces, desde el siglo XVIII, el sentido moderno de patrimonio nace con la Ilustración, junto con el concepto de cultural y la creación de una conciencia de la existencia de un pasado, por supuesto, y de la historia como un proceso diacrónico. El pasado de cada pueblo es visto por ilustrados y románticos como unos elementos que sirven para identificarlo y sus testimonios materiales serán el testimonio de ese pasado. En la segunda mitad del siglo XVIII surge la concepción arqueológica de estos testimonios bajo la expresión de un monumento antiguo. También en el siglo XVIII nacen las ciencias históricas, nace la arqueología y lo que después se llamaría historia del arte. Y se inicia el estudio y clasificación sistemática de la obra de arte. Por ejemplo, Carlos III promueve la excavación en Pompeya y en Herculano y Wilkerman contribuyen a definir los estilos artísticos utilizados en el pasado. Al mismo tiempo comienzan a valorarse la naturaleza y se desarrolla el interés por el paisaje que culminará con el romanticismo. Por el contrario, con la Revolución Francesa, la industrialización se produce como una degradación y una destrucción de los monumentos y de las tramas urbanas históricas. Aparecen además los movimientos conservacionistas y los antidemoledores. Con la Revolución Francesa también nace una nueva idea de Estado y que ese Estado considera que el patrimonio es un bien común, no de la monarquía, el clero o la nobleza, y que como tal debe ser conservado y legado de las generaciones o para las generaciones futuras. Según Sayer y Choi, en 2007, explican que a partir de 1789 se creó una verdadera política de conservación del patrimonio monumental francés, apareciendo claramente el concepto de monumento histórico. De esa forma, a pesar de las grandes destrucciones del vandalismo que acompañó a la revolución, aparecieron asimismo, o como se decía, los defensores del patrimonio. Muchos de estos defensores eran diputados de la convención que se mostraron partidarios de poner fin a estas destrucciones.
como es el caso de Mathieu, quien definió un concepto moderno de patrimonio al decir ante la Cámara francesa en 1793 que se trataba de todo lo que una especie de existencia o existencia al pasado existió. Pero quizás el hombre más destacado en este campo fue Georges, donde miembro de la convención y activo en la defensa del patrimonio desde 1793 y que también definió el concepto de vandalismo en 1794 al afirmar que los bárbaros y los esclavos detestan la ciencia y destruyen los monumentos artísticos. Los hombres libres los aman y conservan. De ese momento, la civilización, la democracia y virtudes republicanas se identificaron con la conservación de la herencia del pasado y se sentaron las bases de las limitaciones de la propiedad privada sobre esos bienes partiendo de la idea del bien público. El principio de esta igualdad de los ciudadanos, pues por supuesto, colocaban dentro de un derecho a disfrutar este patrimonio común y aparecen, por ejemplo, los museos nacionales como el Louvre, resultado de una confiscación de las colecciones reales. Esta Revolución Francesa, en resumen, supuso un punto de inflexión que hoy entendemos como patrimonio. Para Gregory y sus contemporáneos tuvieron que hacer frente a las contradicciones de la Revolución, como la orden de borrar las inscripciones que hicieran referencia a la realeza o las contrarias a los principios revolucionarios. Otro hombre que se enfrentó a la necesidad de conciliar los ideales revolucionarios y la conservación de los monumentos del patrimonio fue Alexandre Lenoir, quien fue consciente de que se debe conservar independientemente de su origen, y criticó el saqueo de los sepulcros de los reyes de Francia en la abadía de Saint-Denis. Para finalizar, se tiene que el concepto del monumento histórico apareció en vez primera a la obra de Aubin-Louis Megis, quien escribió en 1790 un texto titulado Antiquités Nature. En este contexto, se defiende que el monumento no son los edificios, sino también los objetos, como estatuas o tumbas, que hicieron referencia a la historia nacional y que fueron testimonios del pasado común en Francia. Asimismo, en 1790, ese autor exigió su conservación por parte del Estado, refiriéndose al Monument Historique en la Asamblea Nacional Constituyente, con ocasión en la demolición de la Bastilla, que había sido vista como un símbolo de opresión y no como un testimonio del pasado y la historia nacional francesa. Pasamos inmediatamente al siglo XIX, en donde que a partir de este siglo se considera el monumento nacional como elemento básico que integraría el patrimonio o herencia común, basado en el valor de la antigüedad, por supuesto, pero por encima incluso en el artístico. Esta concepción se pone de manifiesto en la obra reconocida de Alois Riel en el culto moderno a los monumentos. Riel, aparte de una noble observación de monumentos, subjetiva determinada por la percepción de que el monumento haga el espectador y objetiva determinada por su condición de objeto dotado de historia. La conciencia de que los monumentos son una herencia común, una propiedad colectiva y que de su valor histórico los convierte, como decía, en elementos que se identifican con el ser mismo de un pueblo. Los nacionalistas europeos del siglo XIX, por tanto, vieron en los monumentos el testimonio de las virtudes y la identidad de los pueblos, y por eso los monumentos fueron definidos como monumentos nacionales. Pero la plena conciencia del monumento histórico se relaciona fundamentalmente con Francia, cuyo ministro del Interior, Guizot, creó en 1830 la figura del inspector del monumento histórico, cargo que ocuparan Ludovic Viet y Próspero Mérim. En 1834 se crea la Sociedad para la Conservación de Monumentos Históricos y en 1837 la Comisión de Monumentos Históricos, encargado bajo su tutela. Por otro lado, en España ese concepto aparece por primera vez en una real cédula en 1806, cuando se hace referencia a los monumentos antiguos, que tenía ya un concepto bastante amplio, puesto que incluía arquitectura, escultura, inscripciones, sepulcros, caminos calzados, acueductos, mosaicos, monedas, cornafeos, miliarios, instrumentos musicales, objetos sagrados, armas, elementos como balanzas y pesas, relojes y toda serie de utensilios, y finalmente cualquier cosa que se desconocía,
como una reputada por antigüedad, ya sean púnicas, romanas, cristianas, godas, árabes y de baja edad. Este documento se adelanta a nuestras leyes actuales, pero se basa exclusivamente en el concepto de historia y en el valor de antigüedad o histórico. En el siglo XIX es también otro siglo de importantes destrucciones del patrimonio. En el caso español se destaca el desastre o la desastrosa consecuencia del campo de la desmortización. En Francia fueron especialmente negativas las renovaciones urbanas que se llevaron a cabo en sus principales ciudades, a imitación de lo que llevó a cabo Haussmann en París. La industrialización tuvo asimismo efectos muy desastrosos en el patrimonio, pero que también en el momento en el que se desarrollaron estas leyes de tutela, se establecieron y se decía que había comisiones de monumentos encargados de velar por su conservación e identificación. Por otro lado, como hemos hablado, que el Estado también debe participar, el Estado en ese entonces, el siglo XIX, asume la tutela del patrimonio en tanto que bien colectivo y generalizaron también los grandes museos nacionales y que fue ampliando, asimismo, por supuesto, el concepto de arte y por tanto el patrimonio, apreciándose así las artes aplicadas, las decorativas y las industriales. Esto contactaron con defensores tan destacados como John Ruskin, que se valoró finalmente el arte menospreciado, como ellos decían, que era el arte medieval, debido fundamentalmente al movimiento romántico y definiéndose los estilos románico y gótico, y que de hecho los edificios de esos estilos, fundamentalmente el gótico, pasan a integrar el patrimonio colectivo y a convertirse en monumentos nacionales con mayúsculas, como la Catedral de la Colonia, Notre Dame de París, la Catedral de León, San Juan de la Peña o Santa María de Ripoll. La ideología romántica fue determinante porque esto fue un desarrollo del monumento nacional entendido como el depositario de valores y que con capacidad evocadora del pasado perdido. Los libros de viaje ponen de moda el conocimiento de los monumentos y las culturas se desarrollan en el conocimiento histórico como forma de conocimiento científico. Al mismo tiempo nació la restauración moderna y sus diversas tendencias en las escuelas nacionales. Entonces tenemos acá el Palacio Real de Madrid, que fue uno de los estilos arquitectónicos que fue más emancipado, pero también de protección y legislación del Estado en España. Por su parte, dentro del siglo XX, vamos a destacar que posiblemente este es un fenómeno más interesante, porque se produce a lo largo de este siglo y especialmente se trata de la Primera Guerra Mundial. Y es que el patrimonio dejó de ser una cuestión particular de los estados para convertirse en una cuestión supranacional al debatirse sus problemas y necesidades en foros internacionales. Organismos como la Sociedad de Naciones y posteriormente su heredera, la UNESCO, el COM o ICOMOS, el Consejo de Europa, Unión Europea, han convocado a lo largo de la última centuria conferencias, encuentros o seminarios en los que se han planteado la diversidad de dificultades con las que se enfrenta actualmente la protección y conservación del patrimonio. A pesar de que las normativas y textos sugeridos en estos foros transnacionales no tienen de carácter vinculante, han repercutido de forma decisiva en la política individual de cada país, marcando principales teóricos y operativos que han llevado a una nueva conceptualización del patrimonio y de su gestión, a la internacionalización de la tutela del patrimonio y que está relacionada con la creación de la Sociedad de Naciones que nació en la Conferencia de París en 1919. Según los acuerdos establecidos en el Tratado de Versalles, que daba fin a la Guerra Mundial, su objetivo principal era el garantizar la independencia política y territorial de los estados. Sin embargo, vamos a estar aquí que en los años 30 vieron su fracaso al quedar clara su ineficiencia y asistir al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la sociedad, podemos destacar que por ello contaban dos filiales, la Oficina Internacional de Museos e Instituto de Cooperación Intelectual, un trabajo más importante emprendido en la Oficina Internacional de Museos en Atenas en 1931, en la que se elaboró el primer documento internacional sobre la conservación y restauración del patrimonio, que es la conocida Carta de Atenas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se estaba elaborando un nuevo documento dedicado a la protección de los bienes históricos
y artísticos en el caso del conflicto bélico, tratándose como referencia el Pacto de Rorich, tratado multilateral firmado en Washington en 1935, y que podemos decir que este siglo XX es un concepto de patrimonio que creció exponencialmente y que la restauración acabó por convertirse en una ciencia cuya metodología y criterios se fueron sí mesmando a través de los documentos internacionales. Entonces, para poder entender, pues también tenemos que contemporaneizarnos, vamos a decirlo así, porque se pudiese destacar que el patrimonio contemporáneo está asumido porque es dentro de los pensamientos, se hace referencia obviamente a las décadas anteriores, hace una referencia a la cultura, a los pueblos que lo marcan como novedad, por supuesto dentro de una modificación, especialmente dentro de la historia, en la historia del arte, y que ha creado una unificación de entendimiento y comprensión de la cultura que había creado y originado el patrimonio en singular. Pero ¿qué nos podemos a constatar aquí? Que estos protocolos para poder entender la selección del patrimonio es que se debe valorar, por supuesto, una evolución del patrimonio a través de sus contextos más históricos, pero se valora el patrimonio desde su contenido y no desde su apariencia. Los conjuntos urbanos y los centros históricos, por ejemplo, se convierten en objetos de atención y por lo tanto interesa su protección y salvaguarda. Se concede la importancia al ambiente, entendido como resultado de los elementos que forman parte del conjunto. Además, se establece estatutos y legislaciones internacionales que se preocupan por lo patrimonial. Y además, el concepto de patrimonio recientemente ha enriquecido porque amplía toda la concepción. Ya, obviamente, uno de los ejemplos también fueron los jardines botánicos, que también se consideraron dentro de la perspectiva patrimonial, y que esta conceptualización también se fundamenta en el funcionamiento y el uso del patrimonio, en la parte semántica desde lo individual hasta lo colectivo y desde lo concreto hasta lo intangible. Entonces, todos estos mecanismos que hemos constatado por tanto tiempo, que el patrimonio no es solamente lo material, sino que se ha incluido por las diferentes sucesiones o hechos históricos, nos han llevado a que la tipología de los patrimonios o de las colecciones museables dependen completamente del tipo de patrimonio que las forma. Obviamente tenemos una cantidad exorbitante de clasificaciones del patrimonio. En este caso vamos a destacar, hay patrimonio cultural, tangible e intangible. Dentro de lo tangible tenemos muebles e inmuebles, tenemos un patrimonio cultural y cultural natural, y tenemos el patrimonio natural. Dentro de ellos, pues podemos destacar las artes aplicadas. Debemos destacar también los monumentos o sitios históricos como parte inmueble, los monumentos artísticos, las obras de ingeniería. En la parte intangible podemos destacar los saberes, las celebraciones, las formas de expresiones, los santuarios, los lugares. Dentro del patrimonio cultural natural tenemos los vestigios arqueológicos, los fósiles paleontológicos, los vestigios subacuáticos, los paisajes culturales. Y por último, para destacar el patrimonio natural, tenemos los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, las zonas delimitadas que constituyen hábitats de especies animal y vegetal, o lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. Entonces, toda esta clasificación patrimonial pues nos conduce a que hay una gran variedad de colección a nivel internacional, que es lo que conducimos al patrimonio. Debido a la vasta cantidad de colecciones diversas que conforman al patrimonio, es necesario crear una institución que resguarde, conserve, investigue y, por supuesto, los exhiba. Y es allí cuando empieza esta dualidad, por lo menos a consolidarse, porque a partir de esta institución o una aproximación a la institución es donde conocemos al museo. Museo que, por supuesto, dentro de sus conceptos múltiples, lo hemos considerado como así los póstumos, mausoleos o santuarios, y que se han convertido durante el tiempo una interpretación, un estudio e investigación. Para aquello, por supuesto, se necesita de un departamentos y profesionales muy especializados que se van a convertir en esta especie de proceso de significación tan importante de la herencia cultural. ¿Cuáles son los procesos
de identificación o la aproximación de esta institución, que por supuesto la relación es que también deviene de un proceso de concepto o de definición desde los antiguos o de las épocas antiguas y primitivas, desde un afán de coleccionar, desde un prestigio ideal de político, social, hasta la manipulación de ideología frente al creo, luego la conceptualización del artista y por supuesto el arraigo a las grandes obras maestras desde el arte, a por supuesto establecer que dentro de la historia del arte, del coleccionismo, se estaría hablando también de la historia de los artistas, ya no hay el anonimato, y que por supuesto esto da un mecanismo que el coleccionismo se convierta en una actividad cultural, de intercambio cultural. Por supuesto, por su parte negativa, dio a la falsificación del patrimonio cultural o de las obras de arte, pero que dieron esa insinuación de exhibición, de que sea público estos tipos de colecciones o este tipo de objetos curiosos, que además eran de gran amplitud científica, por supuesto de investigación, de documentación, pero cuando era exhibido al público era para poder constatar que existe una historia y que por supuesto estaríamos hablando de diversidad cultural. George Rievere, que es el padre de la museología, que es una de las disciplinas del museo, que consta de no solamente documentar la edificación llamada museo, sino también todo su patrimonio del contexto social y cultural, pues ha propuesto una idea no solamente para destacar que lo tradicional, o sea, solamente la contemplación de las obras de arte, era sustancioso, sino que también necesitaba ser accesible a todo público, porque recuerden que dentro de contextos más históricos o antiguos, no podíamos acceder, o toda la sociedad podía acceder de manera pública y libre a contemplar estos objetos curiosos. Más sin embargo, los accesos, se necesitaba una educación de la sociedad, se necesitaba que esta institución sirviese como un servicio total de la cultura. Entonces empezaron a trasladarse estas colecciones a entidades públicas, a grandes exposiciones, que no solamente eran del arte, sino que también había una integralidad. Entonces, esta idea de museo se ha convertido en diferentes concepciones. Se ha dicho desde 1918 que es un edificio destinado al estudio de las ciencias, de las letras, de las artes. También puede ser regido porque es cómodo, es bello, por sus líneas artísticas y estéticas. También puede ser que el museo pueda convertirse y se ha convertido en medios de comunicación, en medios de masa, en un servicio cultural, pionero de la educación, pionero de las conexiones culturales. Y luego en 1947, a partir de allí hasta estos tiempos, se ha estado renovando este concepto, dando su amplitud y su compromiso social con las diferentes colecciones museables del mundo, es decir, del patrimonio, en donde el Consejo Internacional de los Museos ha tenido la responsabilidad de permanecer dentro de sus políticas culturales y además de entrar en definición cuáles serían estos patrimonios a custodiar. Culminando pues obviamente la modernidad y acercándonos un poco a este siglo XX, siglo XXI, la museificación de todo el fenómeno museal no solamente se ha quedado dentro de las paredes del cubo blanco, por decirlo así, que es decir, el museo dentro de sus limitaciones interiores, sino que se ha dado que hay un testimonio que debe ser descubierto tanto dentro como el museo como fuera del museo. Entonces, hay esa contraposición de conceptos que han estado renovándose totalmente en la contemporaneidad. Vamos a dar un preámbulo que a partir de que se define este museo, se denota de la palabra griega y latín, museión o templo de las musas griegas, y era un centro de concentración intelectual. Por supuesto, se convirtió en gabinetes de curiosidades por la constante excavación y descubrimiento y exploración que nos llevaron a lo largo del tiempo con todos los objetos que tenemos en la diversidad cultural, una Kunstkamera o la galería, y además de una academia y una institución, porque recuerden que no solamente era el centro de contemplación artística, sino que también había observatorios, había teatros, se realizaban seminarios, talleres o conferencias que hoy vemos constantemente, pero que obviamente la pandemia lo ha llevado a darlo a la digitalización y virtualidad. Pero ¿qué hacemos acá? Tenemos obviamente el reconocimiento del patrimonio, tenemos la institución que lo va a regular y lo va a resguardar, pero ahora, ¿qué vamos a conservar?
El patrimonio natural es el conjunto de bienes o riquezas naturales o ambientales que la sociedad es heredada de sus antecesores. Está integrado por los monumentos naturales, por las formaciones geológicas y fisiográficas y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas como parques de conservación, por supuesto, y de valoración de la belleza natural. Tenemos los parques naturales, tenemos los jardines botánicos, las colecciones de museos de ciencias naturales y zoológicos y acuarios. Por otro lado, tenemos el patrimonio cultural, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano o social que refuerzan emocionalmente esta identidad propia, esta característica de creatividad humana que se hereda y se transmite y además se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. En este caso tenemos el patrimonio cultural tangible o material y tenemos el patrimonio cultural intangible o inmaterial. Por otro lado, tenemos que el patrimonio cultural tangible se define, como lo mencionamos anteriormente, en el mueble, y el patrimonio cultural intangible que lo necesitamos desde el inmueble. Por supuesto, aquí lo que habla es de la expansión de esta diversidad cultural ante los objetos, que no solamente son objetos cerrados, que pueden ser manipulados, sino a los de gran escala, son los bienes culturales inmuebles, que por lo menos hacen un conjunto de la urbanidad y del la creación del hombre, por supuesto, en su magnificencia. Por otro lado, tenemos que dentro de esa clasificación patrimonial tenemos la clasificación de los museos. En consonancia a ello, tenemos una clasificación a través del Consejo Internacional de los Museos y por naturaleza de las colecciones, tenemos museos generales de arte o especializadas, los museos históricos que pueden dividirse también en museos de marina, museos de historia de las ciudades, museos históricos y arqueológicos. Tenemos el Museo de Historia Natural y en general, los museos de las ciencias y técnicos, museos de etnología y folclore, museo de comercio, museo de las ciencias sociales y servicios sociales y museo de la agricultura y productos del suelo. Según el padre de la museología, Riviere dice que hay una clasificación particular, o él la define acá como unidisciplinares, museos especializados, que están museos de arte, museos de ciencias humanas, museos de ciencias exactas y ciencias avanzadas, y museos de ciencias de la tierra. Por otro lado, tenemos los pluridisciplinares, no especializados o mixtos, que son dedicados a variaciones de las disciplinas que clasifican los objetos exhibidos según cada disciplina. Los pluridisciplinares especializados, especiales en una única disciplina. Se centra en un tema o autor, pueden ser monográficos o biográficos. Y por último tenemos los interdisciplinares que varían según la disciplina y un hilo conductor común. Tenemos otra variación de autores que han escrito sobre esta clasificación museística. Según Aurora León, estos museos se pueden definir según la disciplina, museos de arte, museos monográficos o biográficos, museos de historia, de etnología, museos de ciencias naturales o ciencias exactas y los museos de técnica. Por otro lado, tenemos según la densidad objetual, los museos generales y museos mixtos, y según la propiedad, museos públicos y museos privados. Según Timothy Ambrose y Crispian Payne, tenemos según las colecciones, según la dirección de los museos, según el área que sirven, según el público al que se dirigen y según el perfil de las colecciones. Y dar más hacia los tiempos modernos, tenemos según Francisca Hernández, en donde los museos son templos, museología del objeto, destaca el Museo de las Artes, arqueológico, etnografía, museo de ciencias históricas, los nuevos museos del arte, que podemos destacar el Museo de Arte Contemporáneo o las galerías de arte, la museología de las ideas, con los centros científicos y los museos de tecnología, y por último la museología del enfoque o los puntos de vista, en donde destacamos la participación de los museos espectáculos o los ecomuseos. Por aquí hablamos de la UNESCO, por supuesto, fue creada en una Segunda Guerra Mundial y es la que está encargada de la declaración, porque obviamente la Declaración Universal del Patrimonio, porque es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Y su ideario se inspira en los principios de Declaración de los Derechos Humanos, y sus objetivos son impulsar el conocimiento, valorar y difundir el patrimonio mundial para favorecer el entendimiento de los pueblos. Realiza y ejecuta proyectos en colaboración del Centro Mundial del Patrimonio, ICOMOS e ICEROM, y además se desarrolla una labor fundamental para impulsar los documentos jurídicos de carácter conservacionista como convenciones y recomendaciones.
Por otro lado, tenemos ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, tenemos ICOM, Consejo Internacional de Museos, tenemos ICESAROM, que es el Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Objetos de los Museos, OSPM, Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, USN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y UE, la Unión Europea. ¿Qué es lo que rige al Consejo Internacional de los Museos, por supuesto en consonancia con la UNESCO? Este organismo en particular o comité ha decidido que es un organismo de carácter profesional, no gubernamental, cuyo objetivo es la promoción y desarrollo de los museos en todo el mundo. Recuerden que ellos son los que van a salvaguardar toda esta herencia cultural y toda esta diversidad de identidades. Es creado en 1946 y cuenta actualmente con más de 8.000 miembros de 120 países. Está asociado con la UNESCO como organización no gubernamental de categoría A y goza de un estatuto consultivo en el seno del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por supuesto, ellos han estado constantemente a través de las secretarías y las asambleas generales, no solamente dentro de la renovación de sus estatutos, de cómo se va a comprender o dar nociones al museo, sino también sus actividades y estrategias que hoy se cuestionan por la pandemia y se han reinventado, no solamente para la reapertura, sino también para poder conectarnos y seguir conectados a esa conexión cultural a través de diferentes estrategias digitales o no digitales. Porque por supuesto los museos son educación no formal. ¿Cuáles son los objetivos de ICOM? Fomentar y mantener la creación, el desarrollo y la gestión profesional de todas las categorías de museos. Por otra parte, hacer comprender y conocer la naturaleza, las funciones y el papel de los museos al servicio de la sociedad y su desarrollo. Organizar la cooperación entre los museos y los miembros de la profesión museal en los diferentes países. Representar, defender y promover los intereses de todos los profesionales de los museos y hacer progresar y difundir el conocimiento de los dominios en la museología y las disciplinas de afectadas por la gestión y las actividades de museo. Por otro lado, apoyar y promover los objetivos y los proyectos que se establecen en el Consejo Internacional entre los profesionales, porque recuerden que representa más de 120 países, ser el presidente instrumento de comunicar entre ICOM y los miembros de los países todas estas estrategias que hemos involucrado para poder acceder a la cultura. Asegurar la gestión de los intereses ICOM en cada país, representar los intereses de los miembros del país ante la Secretaría General y cooperar en los comités internacionales ICOM y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en los museos y los profesionales que los relacionan. Entonces, todo este compendio pues se contrasta muchas veces sobre la realidad del patrimonio cultural y sobre la realidad del compromiso social del museo. Esta integralidad de estas, vamos a decirlo, vamos a poner los todos elementos de grandes instituciones, parecieran como objetos generales que rigen políticas de condicionamiento ciudadano, pues por supuesto se han venido en cuestionamientos en realidad de las estrategias efectivas que ha propuesto la UNESCO, que ha propuesto ICOM. Por supuesto, el patrimonio cultural se irá renovando junto a su museo porque sencillamente las necesidades contemporáneas son distintas. Las luchas sociales, por supuesto, son distintas porque el hombre pertenece a esa misma construcción y que tanto él como la cultura son hechos dinamizadores, no son hechos estáticos. Por otro lado, y para poder cerrar esta primera sesión, parece que hay una controversia. ¿Existe un patrimonio indeseado? La cuestión clave que hay que responder es no deseado por quién. En realidad, si el patrimonio es un proceso controvertido, conflictivo en sí mismo, en todo proceso de patrimonialización va a existir sujetos no deseantes. No es el patrimonio lo que no se desea, sino que son los sujetos que hacemos el patrimonio, expertos y no expertos, lo que podamos no desear. Por supuesto, esto nos lleva a ese cuestionamiento de cómo nos relacionamos con este patrimonio cultural, cómo nos relacionamos con nuestros museos, porque de allí es donde está todo el compendio de conocimiento cultural o conocimiento de la historia universal. Cuando destacamos estos dos elementos y nos enfrentamos a estos conflictos, a estos debates que son viables ante estos puntos de encuentro, porque esto, para hablar de patrimonio, para hablar de museo y el funcionamiento del museo con respecto al papel de la sociedad y el papel de la cultura, es
necesarios estos conflictos y estos debates para seguir renovándonos. Hoy con la pandemia el patrimonio cultural ha sido olvidado en su totalidad. Hemos visto constantemente noticias de saqueos, noticias de que se han hurtado ciertas colecciones de los museos, por supuesto los espacios culturales, conjuntos urbanos, cementerios, sepulcros y toda esta vasta cantidad pues se pone en contraproducencia y es un llamado de alerta a las políticas de conservación y resguardo que necesitan para su protección y que dan garante a la perpetualidad de generación en generación dependiendo del tiempo que estemos pasando. Los museos, pues obviamente se han estado renovando con las políticas culturales innovadoras ante una señalización de distanciamiento, cumplir con rigor todas las medidas por la OMS, pero esto no es válido ante esta necesidad de acercarnos, porque la problemática es hasta qué punto nosotros somos partícipes de este patrimonio patrimonio cultural natural y por supuesto el patrimonio inmaterial, que es un poco complicado hablar de reconocimiento con vasta lista del patrimonio mundial, pero que muy pocas veces el papel o el rol del museo se ha acercado para la salvaguarda de este tipo de patrimonio. No es buscar culpables, por supuesto, es buscar soluciones. Y por ello los invito en la segunda sesión para hablar de cómo nos vamos a acercar a este patrimonio, este acercamiento también a la cultura y por supuesto de hablar de rentabilidad cultural a través de la museología, de la museografía, de este término de musealización del patrimonio que no solamente se establece dentro del museo, sino también que se establece fuera de sus muros históricos. Nos desconectamos por esta sesión, invitándolos a la segunda y a la continuidad de este curso Museo y Patrimonio. Muchísimas gracias y un saludo desde Venezuela.